Bien, bueno gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Vamos a arrancar con el primero de los videitos de motores de corriente alterna. Ya tuvieron un video previo por el puzzle donde les mostraba cómo era el principio general de funcionamiento. Bueno, la idea es ahora empezar a profundizar un poquito más, ver si podemos obtener alguna de las ecuaciones y llegar a las curvas características de la máquina, al igual que como lo hicimos con el motor de corriente continua. Bien, entonces vamos a partir de lo siguiente. Tengamos en cuenta que nosotros principalmente vamos a estudiar el motor de corriente alterna trifásico, ¿sí? Este que está acá vamos a estudiar nosotros. ¿Por qué estudiamos este y no el monofásico? Es verdad que ustedes tienen en sus casas, o mismo en el taller, la mayoría de las veces nosotros estamos acostumbrados a tener una sola fase y neutro en el toma, ¿verdad? Pero el principio de funcionamiento del motor de alterna monofásico se basa principalmente en el funcionamiento del motor de alterna trifásico. Por eso, para poder llegar al motor monofásico, que es el que podríamos llegar a tener en nuestras casas, por ejemplo, los que viven en un edificio, para la bomba de agua que sube el agua al tanque, si es que no es trifásica, muchos edificios con estos problemas de corte de luz tienen ahora también, aparte de una bomba trifásica, que es la que hace la fuerza generalmente, una monofásica que les permite que si se corta alguna de las fases del edificio, poder igual no quedarse sin agua. Bien, para poder llegar a ese motor, a ver cómo funciona el motor monofásico, primero tenemos que ver cómo es el motor trifásico. Bien, entonces, vamos con el motor trifásico. Fíjense que yo acá tengo dos cosas. Por un lado tengo un sistema eléctrico trifásico, como el que ustedes estudiaron el año pasado con Pablo en instalaciones. Sé que a esta altura deben estar muchos de ustedes diciendo: uy, yo no le di mucha bola a la trifásica, agarré simplemente la vi, la estudié en el momento y chao, no me acuerdo nada. Y es lógico, es verdad. Ustedes tienen que pensar que la trifásica son tres corrientes senoidales, ¿sí? Corriente A, corriente B, corriente C, o tensiones, ¿sí? Si hablo de corriente y tensiones es lo mismo en este caso. En cuanto a la forma de onda, tenemos tres ondas senoidales que están desfasadas eléctricamente, o sea, en el tiempo, 120 grados entre sí. Entonces, fíjense que cuando IA está en un punto máximo, IB está en un punto intermedio negativo, creciendo, e IC viene de estar decreciendo, ¿sí? La corriente IC viene así, y la corriente IB viene así. Entonces están eléctricamente, estas tres señales están desfasadas 120 grados. Ahora, ¿qué se hace? Se aprovecha ese desfasaje de 120 grados eléctricos y se arma un sistema mecánico también. Fíjense que yo tengo acá una estructura ferromagnética, que es este aro que está acá, ¿sí? Con este núcleo, si queremos podemos llamar núcleo a esto. Y fíjense que lo que se hace es, se arrolla tres bobinados, ¿sí? El bobinado U, el bobinado B y el bobinado W. Estos tres bobinados no están puestos de cualquier forma en particular, sino que están separados geométricamente entre sí 120 grados. O sea, yo tengo acá este ángulo vale 120, este ángulo de acá vale 120 y este ángulo de acá vale 120. No por nada se hace eso. O sea, fíjense que coincide la separación en grados, o sea, geométricos, de los núcleos de las bobinas con la separación en grados eléctricos o temporales, si queremos verlo, desfasajes, de las corrientes, ¿sí? Esto se llama motor trifásico, justamente. Este es el sistema del estator, o sea, esto va a ser nuestro estator trifásico. Bien, o sea, ya estamos dándonos la pauta de que este motor va a tener su parte estática, ¿sí? Recuerden que el estator es la parte que no gira. Va a tener en su parte estática, la parte que no gira, tres bobinados. Y fíjense que esos tres bobinados están conectados de una forma particular. Esos tres bobinados están conectados en lo que se llama
configuración estrella. O sea, yo tengo estos tres bobinados de esta forma, donde este es el terminal U1, este es el terminal W1 y este es el terminal B corta 1. A esta fase ustedes seguramente las deben haber estudiado el año pasado como RST, las fases de la trifásica común que nosotros estamos acostumbrados a tener en las plantas generadoras, ¿sí? Esas tres fases RST acá se llaman UPW. Eso tiene que ver en realidad con qué sistema se use de nomenclatura, ¿sí? El W suele ser un sistema americano y el RST suele ser un sistema europeo, es lo mismo. Ustedes saben que ellos usan una frecuencia de 60 Hz, nosotros usamos una frecuencia de 50 Hz. Eso tiene que ver con la velocidad con la que gira el generador trifásico, ¿sí? La turbina, por ejemplo, que es la que genera una planta hidroeléctrica, gira a una velocidad constante de 50 ciclos por segundo, acá en la generación de Argentina. Pero si uno va a Estados Unidos, esa turbina generadora gira a 60 vueltas por segundo, a 60 radianes por segundo, ¿sí? Bien, entonces tenemos nuestro sistema trifásico del estator. El sistema trifásico del estator dijimos que está conectado en estrella, sin acceso al neutro, o sea, sin acceso a este punto intermedio. Nosotros solamente tenemos acceso acá, ¿sí? A estos tres cables. A este cable le voy a ingresar la corriente IA. En este cable que está acá voy a ingresar la corriente IB. Y en este cable que está acá voy a ingresar la corriente IC. Les pido disculpas, vamos a corregir. ¿Sí? Voy a ingresar la corriente IC. Entonces tengo mis tres bobinados. Y fíjense que no están arrollados de cualquier manera esos bobinados. Van a tener una forma de sentido en el que está bobinado para cumplir un propósito que es el que vamos a analizar en este instante, en el siguiente paso. Fíjense que yo acá marqué en mi sistema trifásico tres puntos característicos. Un instante de tiempo A, un instante de tiempo 2, o sea un 1, 2 y un instante de tiempo 3. Como son señales senoidales, nosotros vimos el año pasado en circuitos, vimos que las señales senoidales se puede hacer una representación fasorial de esas señales, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podamos ver de forma fasorial cómo es el comportamiento de las fuerzas magnéticas que generan estas tres bobinas para cada uno de estos tres instantes del circuito, ¿sí? Para estos tres instantes temporales. Recuerden que el diagrama fasorial era como una foto en un instante determinado de cómo están los fasores de las corrientes y tensiones de un circuito. Pero si yo tengo en una bobina, ¿sí? Esto recordando un poquito lo que vieron el año pasado con él. Yo tengo un bobinado, ¿no? Donde acá adentro tengo un núcleo. Vamos a tratar de hacer el dibujo un poquito mejor. Perdón. Vamos de vuelta, ¿sí? Tengo un núcleo ferromagnético, ¿sí? Y alrededor de ese núcleo ferromagnético yo arrollo una bobina, ¿sí? Tengo esta bobina. Y a esta bobina yo le genero una variación senoidal, del tipo senoidal. Si nos fijamos, si este generador senoidal está con el positivo hacia allá, ¿sí? Esto genera una corriente senoidal típica en el instante cero, supongamos, que es creciente, que va en este sentido, ¿verdad? Esta es la corriente. Ahora, si la corriente circula en ese sentido, aplicando la regla de la mano derecha sobre la bobina, ¿sí? Recuerden, los 4 dedos van sobre el arrollamiento, ¿sí?
los 4 dedos envuelven el arrollamiento, me da un flujo magnético en este sentido, o una fuerza o un flujo, sí, vamos a decirle flujo, mejor dicho, para ser exactos, un flujo, ¿sí? O un campo en este sentido. Pero ese campo no es constante, ese campo es variable en función de esta corriente, ¿sí? Cuando esta corriente está creciendo, porque la señal senoidal está aumentando, ese flujo tiene este sentido y aumenta. En el momento en el que la señal senoidal, por ejemplo, decrece, la corriente va decreciendo, mientras que la corriente es positiva, ese flujo sigue siendo en aquel sentido, pero cada vez más chico. Pero en el momento en el que la corriente pasa a ser negativa, la corriente ahora sale. Entonces, si la corriente sale, yo tengo que girar la mano y ahora la corriente está saliendo de la bobina. Por ende, en el estado, en el segundo semiciclo donde ahora la corriente es saliente, el flujo ahora va en este sentido, el flujo magnético, ¿verdad? Es medio complicado explicar esto a través de un video, pero bueno, espero que lo puedan recordar y puedan entender que este flujo magnético varía de forma senoidal, al igual que varía la corriente senoidal en esta bobina, ¿sí? ¿Por qué? Porque son proporcionales. Recuerden que el flujo magnético era proporcional a la corriente que circulaba por la bobina. Eso era lo más importante que ustedes tenían que recordar. O sea, a mayor corriente, mayor flujo. Menor corriente, menos flujo. Si la corriente entra hacia el inductor, el flujo tiene un sentido. Si la corriente sale del inductor, siempre por el mismo cable estamos hablando, ¿no? El flujo, el flujo magnético tiene sentido contrario. Entonces, si yo hago una representación fasorial de las corrientes y tensiones, también podría hacer una representación fasorial de el flujo magnético que está generándose en esas 3 bobinas en un determinado instante de tiempo. Y eso es lo que quiero que hagamos ahora. Bien, muy bien. Vamos a avanzar un poquito, vamos a limpiar la pantalla. Y vamos a analizar qué pasa en el instante 1, ¿sí? Fíjense, instante 1. Es como que yo agarro, vengo acá, ¿sí? De momento me olvido por momento de todo lo que pase acá atrás, ¿sí? Y solamente miro para t igual 0. O sea, en el instante 1, estamos en particular en t igual a 0, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer el diagrama fasorial de los flujos magnéticos de cada una de las bobinas. Y después, como son vectores, los voy a sumar. Y voy a obtener la fuerza resultante magnética que generan estas tres bobinas para el instante 1. O sea, cuando la corriente A está en un máximo y la corriente B está creciendo y la corriente C viene decreciendo, ¿sí? Ok. Entonces, si yo analizo para el instante 1, fíjense que la corriente en el punto A está entrando por U1 y está en un máximo. Entonces lo voy a dibujar con una flecha bien grande, ¿sí? Cuanto más gruesa la flecha que yo dibujo, quiere decir que más grande es la intensidad de corriente. Bien, yo acá tengo la flechita que me quedaron del dibujo anterior, pero voy a ir dibujando arriba de eso. Entonces la corriente entra por IA. ¿Qué pasa con la corriente IB? La corriente IB y la corriente IC están saliendo de las respectivas bobinas, pero no están saliendo en un máximo, están saliendo con un valor menor. No importa cuánto es ese valor, pero lo importante es que la corriente B sale de la bobina y sale chica de la bobina, ¿sí? Reitero, ustedes presten la atención solamente a los colores que yo estoy dibujando arriba, ¿sí? Las flechitas que están dibujadas abajo quedaron del dibujo original. Bien, vamos a corregir acá la DC que no se le ve bien. Entonces la corriente DC está saliendo, pero sale chiquita.
ambas. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que agarrar y aplicar la regla de la mano derecha en cada una de estas bobinas para ver para dónde apunta la fuerza. Fíjense que si la corriente entra por el inductor A, al entrar la corriente por arriba, fíjense cómo está bobinado, ¿sí? Los dedos tienen que enrollar la bobina y el pulgar me indica el sentido del campo. O sea que yo tengo, si marcamos todo desde el centro de coordenadas, ¿sí? Voy a tener una fuerza magnética A en este sentido. Vamos a elegir otro color porque si no se ve nada. Disculpen. Entonces la fuerza magnética A va a ir en este sentido, FA, ¿sí? ¿Qué pasa con la fuerza magnética de B y de C? La fuerza magnética de B está saliendo de la bobina. Entonces, si está saliendo de la bobina, quiere decir que la corriente viene desde B2 hacia B1. O sea, hace esto. Por ende, la fuerza B viene acá. Estoy haciendo la suma vectorial, por eso pongo la fuerza B en la cola del otro vector, ¿sí? Recuerden que para sumar dos vectores podíamos hacer dos cosas. O aplicábamos el método de paralelogramo, vamos a hacer un paréntesis acá, ¿sí? Si yo tengo mi eje de coordenadas así, tengo el vector 1, el vector U, y tengo el vector B, acá por ejemplo, ¿sí? Y yo quiero sumar, tengo dos métodos. La opción 1 es prolongar, ¿sí? En la misma dirección de B, en la misma dirección de U, y la resultante, o sea la suma vectorial, es directamente lo que une la cola de 1 con el punto de unión de las dos prolongaciones, ¿sí? Este que está acá es B más U. Esa es la opción 1. Y la opción 2, que es la que yo voy a aplicar ahora, es que si yo tengo un vector U acá y un vector B acá, yo puedo sumar, hacer U más B, colocando directamente el vector B, la cola del vector B en la punta del vector U, ¿sí? O sea, coloco acá B, y la suma va a ser la resultante que da desde la cola de U hasta la punta de B, ¿sí? Y este que está acá va a ser B más U. Bien, estas son las dos formas de sumar vectores. Gráficamente estamos hablando, ¿no? Todo gráfico. O por el método del paralelogramo, que es el primer caso de arriba. Se llama método del paralelogramo justamente porque se forma un paralelogramo y la diagonal del origen hasta el vértice es la resultante. O por el método de cola y cabeza. Yo les digo, cola y cabeza quiere decir que la cola del vector B o la cola del vector U, cualquiera de los dos podría haber puesto, porque recuerden que la suma es conmutativa, ¿eh? La cola del vector B va en la cabeza del vector U, en la punta del vector U, y después 1, la cola del vector U con la cabeza del vector B. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Entonces, volviendo acá. Estamos en la corriente B, ¿sí? La corriente B es negativa. Si es negativa, quiere decir que está saliendo desde B1. O sea que está yendo desde B2 a B1. Si yo enrosco alrededor de la bobina como está bobinado acá, me da que la fuerza B es en esta dirección. Entonces yo la tendría que poner acá. Pero por el método de cola y cabeza voy a ponerla acá. Entonces venimos acá y la dibujamos. Obviamente que la dirección de la fuerza B es la dirección de esta bobina. Y obviamente que va a ser más chica que la fuerza A, porque la corriente de A es más intensa que la corriente B, ¿sí? Entonces ahora estoy acá. Este método de cola y cabeza es muy útil sobre todo cuando hay que sumar tres vectores. Pues si yo tengo que sumar tres vectores acá,
a la resultante le tengo que hacer el método del paralelogramo con el tercer vector. En cambio, si yo tengo que sumar 3 vectores con este método, agarro el tercero, lo pongo de vuelta en la misma dirección con la cabeza y 1. Y ahí tengo la suma de las 3. Bien. Entonces, vamos a la bobina C. Bobina C, fíjense que la corriente de vuelta circula desde W2 hacia W1. Entonces, si circula desde W2 hacia W1, enrosco con los 4 dedos acá, y el pulgar, como es regla de la mano derecha, va a apuntar hacia el centro de la estructura. Entonces voy a agarrar y voy a colocar la fuerza C, acá, FC. Y fíjense que si yo trazo ahora la resultante, vamos a buscar otro color distinto, tengo que juntar el centro de la estructura con la cabeza. Ese color justo, o soy yo que no lo veo, o no se ve. Vamos a buscar otro. A ver si este se ve. Entonces trazo. Vamos a poner un poquito más grueso. Trazo la cabeza con la cola, ¿sí? Y esta es la fuerza resultante. Fíjense que en definitiva, si yo quiero ver el diagrama fasorial, lo que tengo en el instante 1 es una fuerza resultante que apunta desde el origen hacia arriba. Pero ustedes me dirán, pero Leo, vos estás hablando de fuerza y en realidad nosotros sabemos que esto es flujo. Y yo les respondería que es correcto lo que ustedes están diciendo. Que en realidad, si bien yo estoy diciendo fuerza, para hablar con mayor propiedad, de lo que habría que hablar es que hay un campo resultante, me salió horrible el dibujo, ¿no? Que hay un campo o flujo resultante en la dirección vertical, ¿sí? O sea, para ser exacto, el campo de A, el campo de B, el campo de C y el campo resultante está en esta dirección. Esto para el instante 1. Bien, entonces fíjense que en este instante temporal yo tengo una fuerza resultante que apunta derechito hacia A. ¿Por qué? Porque la corriente A es máxima y la corriente 2, la corriente B y la corriente C y son más chicas. Bien, vamos al instante 2. Limpiamos la pantalla porque vamos a usar siempre el mismo dibujito. Y ahora estamos en el instante 2. Si estoy en el instante 2, ¿qué hago ahora? Esto de acá ya no lo miro. Y esto de acá para adelante no lo miro. Noten lo siguiente. ¿Quién es ahora en el instante 2? En el instante 2, la corriente C tiene un máximo negativo. Entonces, la corriente C, si es máxima negativa, está saliendo de la estructura, pero con una gran intensidad. Por eso flechita grande, ¿sí? Y C grande. ¿Qué pasa con IA? La corriente A sigue entrando a la estructura, porque está positiva, pero con menos intensidad de la que entraba en el instante 1. ¿Por qué? Porque venía cayendo. Entonces ahora, para la corriente A, flechita chiquita. ¿Bien? Flechita chiquita para IA. ¿Qué pasa con la corriente B? Y la corriente B ahora ya logró ser positiva, o sea, está entrando al sistema en vez de estar saliendo como estaba antes, pero todavía no llegó a un máximo. Entonces también de vuelta, flechita chiquita. Pero vamos a usar otro color para B. La corriente B, entonces, flechita chiquita, ¿sí? Y B. Y la corriente C es la que sale. Entonces vamos a dibujar las corrientes, las fuerzas, o los flujos, mejor dicho, de cada bobina. Entonces, venimos acá y decimos, pero si la corriente C está saliendo, quiere decir que está yendo desde W2 a W1. O sea que la corriente, si está saliendo de W2 a W1, la estoy enrollando en este sentido, ¿sí? O sea, está yendo así, los 4 dedos. Tucu, 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 y sale la corriente. Entonces, el pulgar apunta hacia adentro.
Entonces tengo acá una fuerza magnética, si quieren verlo, o mejor dicho un flujo C, puedo escribir, perdón, vamos a achicar el trazo porque no tengo el flujo C, ¿sí? Para ser correcto vamos a hablar de flujos. Entonces el flujo va para allá. ¿Qué pasa con la corriente de A y con la corriente de B? Y la corriente de A está entrando, sigue estando en el mismo sentido que antes, o sea que apunta hacia arriba. Entonces yo vengo acá, ponemos, creo que este es el color de A, y va a estar en la dirección de la bobina con la cabeza más chica, ¿no? El flujo de A. Y me falta el flujo de B. El flujo de B, la corriente está entrando, va desde B1 a B2, ¿sí? Y si va de B1 a B2, quiere decir que la corriente va en este sentido, ¿sí? Así. Los 4 dedos enrollan en este sentido, entonces el flujo va para abajo. Y va siguiendo la misma dirección de los 120 grados. Flujo C. Lo cual nos da que en el instante B, a ver si lo podemos hacer con la regla para que quede un poquito más prolijo. En el instante B, fíjense que el flujo resultante ya no apunta hacia arriba como apuntaba antes, sino que ahora apunta girado. Acá está el flujo resultante, o fuerza resultante también se le llama a veces, ¿sí? Entonces, noten qué pasaba. En el instante A, esta estructura ¿sí? Con las 3 bobinitas. En el instante 1, la fuerza resultante estaba hacia F. El flujo resultante o fuerza resultante. En el instante 2, ahora está acá. Giró. Acá está la resultante, ¿sí? Noten que tiempo a tiempo, ¿qué está pasando con el flujo magnético equivalente entre las 3 bobinas? Va rotando. Primero está vertical, después está acá. Ahora vamos a ver qué pasa en el instante 3, ¿sí? Pero ustedes ya se dan cuenta de que estoy logrando un campo magnético, pero que ese campo magnético, en vez de ser estático, debido a esta separación física, si se quiere, de estos 120 grados físicos de separación entre sí, y a esta separación temporal eléctrica, estoy logrando que ese campo que era estático en una máquina de corriente continua, ahora en una máquina de corriente trifásica sea rotatorio o giratorio. Entonces el principio de funcionamiento de toda motor de alterno, toda máquina sincrónica de alterna, es el campo giratorio. Y ese campo giratorio se da gracias a que las fases están corridas entre sí 120 grados y las bobinas están desfasadas entre sí físicamente 120 grados. Bien, para adelantar un poquito, yo acá ya tengo de antemano hecho lo que serían los 3 gráficos. Esto le agradezco al profesor Chiapa de la UTN. De paso metemos el chivo.
porque es del apunte de él. Los gráficos están muy bien hechos. Se imaginan que yo no tengo estos dibujos tan buenos hechos. Y fíjense que acá están los 3 instantes, 1, 2 y 3 directamente, ¿sí? Ven lo que habíamos visto antes, la fuerza resultante, la fuerza magnetomotriz resultante o el flujo resultante hacia arriba, en el caso del instante 1, en el caso del instante 2, rotado hacia allá, y en el caso del instante 3, rotado hacia acá. Es decir que en estos 3 instantes el campo magnético resultante, la fuerza magnetomotriz resultante de estas 3 bobinas, fue rotando. ¿Está bien? Entonces, el principio de funcionamiento de esta máquina está dado por eso: campo giratorio. Ahora, ¿qué necesitamos saber nosotros? ¿Cuánto es la velocidad de ese campo? Y la velocidad de ese campo, omega del estator, ¿sí?, lo vamos a calcular primero en revoluciones por minuto. Cuando hablamos, generalmente esto es una convención que yo no se las di en máquina continua, pero también regiría para ahí, ¿sí?, para no marearnos. Cuando hablamos de velocidad angular en revoluciones por minuto, la vamos a llamar con la letra n. Entonces, la velocidad angular del campo giratorio del estator se calcula como 120 por la frecuencia dividido P. ¿Qué es P? Primero, frecuencia, todos sabemos que la frecuencia es la velocidad o los ciclos por segundo que pasan de estas señales que están acá, ¿sí? Esto estamos hablando para una fase. Recuerden que la trifásica, las 3 fases están a la misma frecuencia, porque todo el sistema gira a 50 Hz. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un campo que conectamos a la trifásica acá en Argentina, esto sería típicamente 50 Hz, ¿sí?, conectado directamente a la línea. Esto es una constante, el 120, y P es el número de polos por fase. Es decir, por ejemplo, si yo este motor, supongamos que tengo este es mi estator de un motor, y lo conecto a el sistema trifásico convencional de Argentina, que es con frecuencia de 50 Hz, en este caso fíjense que yo por cada fase tengo una sola bobina, o sea, tengo un solo polo por fase. Entonces, ejemplo, frecuencia igual a 50 Hz, ¿sí? Entonces, la velocidad de estator va a ser 120 por 50 Hz, ¿sí?, sobre el número de polos, que en este caso va a ser un polo por cada fase, ¿sí? O sea que este motor gira a 120 por 50, nos da 6000 RPM, 6000 revoluciones por minuto, ¿sí? Esta es la velocidad del estator en RPM. Si yo quiero la velocidad del campo en radianes, omega de SDT, tengo que simplemente convertir estos 6000 RPM a radianes. Lo que hay que hacer es agarrar estos 6000 RPM y multiplicarlo por pi sobre 30, lo que me da 200 pi 1 sobre segundo. Bien, entonces ahí tengo la velocidad del campo tanto en revoluciones por minuto como bien en radianes por segundo. ¿Está claro hasta acá? Pero bueno, Leo, hasta acá vos lo único que me nombraste fue qué pasa con el estator. Vamos a ver qué es lo que pasa con el rotor. Bien.